Estimados estudiantes champañistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda el profesor Luis Basauri Castillo y pues deseándoles que en su casa Dios los proteja y también ustedes cuidándose con mucha salud, con mucha higiene, para que juntos podamos erradicar esta pandemia que está pues en todo el mundo, pero con Dios de nuestro lado y confiando en el Señor vamos a superar esta difícil tarea que nos queda a nosotros mientras esto dure. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con estas clases y para que ustedes tengan una visión mucho más, digamos, redondeada de lo que va a ser esta clase, de lo que es la sociedad y la vida cotidiana del Perú a inicio del siglo XIX. Muy bien, la sociedad, ya después, hablando del siglo XIX, corresponde de 1800 a 1899, es lo que corresponde el siglo XIX. Entonces vamos a empezar primero con un hecho muy resaltante, un episodio muy importante de la vida, porque en ese tiempo los indígenas que habían salido del virreinato y que estaban pugnando por un Perú desorganizado, todavía desordenado, pues ellos vivían todavía bajo la opresión del mano del hacendado, y también los esclavos que también estaban pasando por este momento. Entonces, ¿qué fue lo que determinó don José de San Martín, el general argentino? ¿Qué fue lo que decretó en 1821? También decretó la abolición de la esclavitud. Pero ¿qué pasó? Que esa abolición o esa eliminación de la esclavitud no llegó para todos, sino para los hijos de esclavos nacidos a partir del 28 de julio, a quien también se lo llamó digamos, la libertad de vientres. O sea, todos los nacidos, los que nacían a partir del 28 de julio para adelante, automáticamente ya eran libres. Pero ¿qué pasaba con el resto? Seguían todavía siendo esclavos. Más tarde, más adelante, en 1854, el mariscal Ramón Castilla y Marquesado, desde Ayacucho, va a abolir el tributo indígena en primer lugar, donde los indígenas ya no tenían que pagar tributo ya a sus amos, a sus, digamos, agresores, ya no, sino que desde ese momento el indígena era totalmente libre de cualquier pago de tributo. Eso se hizo con Ramón Castilla en 1854, pero no solo eso, desde Huancayo también abolió la esclavitud, donde decretó la eliminación de la esclavitud para todos los esclavos de esa época. ¿Quiénes fueron los perjudicados? En primera instancia los hacendados, porque ellos eran los dueños y amos de los esclavos de todo ese lugar, sobre todo de las costas peruanas, aquellos que trabajaban en las haciendas más que todo. Y los negros esclavos venidos también de África trabajaban también en las labores agrícolas y también en las labores domésticas. Entonces, recién en 1854 se decreta entonces la abolición de la esclavitud. Muy bien, pero ¿qué le costaba esto? ¿Era gratis? No era gratis. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Ramón Castilla se produjo algo muy importante en la economía. Si bien en un principio dije que el Perú estaba todo desordenado, no había un buen gobierno, pero durante el gobierno de Ramón Castilla y Marquesado, gracias al boom del guano y del salitre, especialmente del guano extraído de las islas guaneras, de Chincha y de otras islas, el ave guanera principal se llamaba el guanay, y esta ave era pues quien daba este estiércol que era muy aprovechado por Inglaterra y otros países de Europa para la agricultura. Muy bien, entonces no fue gratis. Gracias al boom y las entradas y las ganancias que se tenía del guano, con eso se pagaba a los amos, a los hacendados, por cada esclavo. Hubo un desembolso de dinero para obtener la esclavitud. Y así se continuó. Más adelante ya vinieron las inmigraciones. ¿Por qué? Porque al ver que las haciendas ya no había una mano, digamos, barata, como eran los indígenas, como eran los negros traídos de África, entonces la mano barata ya no existía para ellos y les hacía falta en las haciendas tener una mano de obra. Y por eso, durante el gobierno también de Ramón Castilla se produjeron las migraciones, y una de las primeras migraciones fueron los chinos. Claro que mucho antes también llegaron los italianos, pero la más histórica fue la de los chinos.
que vinieron de Cantón, vinieron de Hong Kong y de otros lugares de la China. Y llegaron acá, pero ¿por qué llegaron los chinos acá? Porque había una crisis allá también en China, y porque acá en el Perú también se necesitaba mano de obra para las haciendas. Entonces llegaron los chinos. Siempre la mayoría de ellos ha trabajado en las cañas de azúcar, en los campos de algodón, también en la construcción de ferrocarriles, sobre todo en la Sierra Central del Perú. Y al final de su contrato, ellos se iban a las ciudades, de ahí pernotaban. Y desde ahí ellos también, muchos de ellos, fundaron también los famosos chifas. Chifa viene del vocablo chifán, del chino mandarín, que significa comer arroz. Entonces, pero no todos tuvieron esa suerte. Hay muchos que vinieron y fueron esclavizados, sobre todo en las haciendas azucareras. Ahí, por ejemplo, en este caso, podemos ver este chino, es un chino culí, es un chino mandarín que vino pues de la China para trabajar como un peón, pero no, vino de acá esclavo. Y ustedes ven cómo está, con grillos, está todo encadenado para que no se escape. Esto fue en la hacienda de Chicamita, acá cerca a Casa Grande, en el valle de Chicama. Entonces, así muchos chinos vinieron acá esclavizados, ¿no? Pero tuvieron que ellos mismos después comprar su libertad. Y después que eso pasó, ellos también se quedaron, la mayoría de peruanos se quedaron. Hay más o menos aproximadamente un 8% de descendientes chinos que están aquí en el Perú. Entonces, eso fue de los chinos, igual que los japoneses, que también llegaron los japoneses porque en Japón había una crisis demográfica y acá en el Perú también había una crisis, digamos, de la mano de obra. Y también llegaron japoneses acá para poder trabajar. Ni qué hablar de los alemanes. Los alemanes llegaron como inmigrantes acá al Perú, llegaron pero para colonizar la selva, sobre todo la selva donde no había, digamos, población. Y la preocupación del Estado peruano era colonizar esos lugares. Y se dio, pero no fue suficiente. De todas esas colonias, fue la austroalemana la que hasta hoy, persiste en nuestro país. Estos migrantes alemanes que están acá llegaron pues con la única opción de colonizar. Y los que hoy están en Oxapampa, están en una colonia austroalemana que tiene pues que ver mucho con la historia alemana y también del Perú. Pero ellos viven con sus propias costumbres, ellos viven con sus propias leyendas, con sus propios rituales, su religión, sus casas son al estilo europeo y todo lo demás. Pero son peruanos, pero ellos viven acá en Oxapampa, Perú. Muy bien, bueno, esto solamente es un pequeño resumen que le estamos dando para que ustedes puedan tener una visión más general sobre lo que fue la sociedad y la vida cotidiana del Perú a inicios del siglo XIX. Cualquier pregunta lo pueden enviar a través del sistema para yo poder responder. Muchas gracias y que Dios me los bendiga y a cuidarse.